Buenos días, hermanos. Hace un tiempo, mirando en Facebook, estuve mirando los estados y había uno que me llamó la atención. Y ese estado decía, ¿sabes que será un mal día cuándo? Y entonces decía cosas como, cuando cierras la puerta del carro y dejas las llaves adentro. Cuando la gente piensa que tienes 40 años y realmente los tienes. ¿Sabes que será un mal día cuando pagas 150,000 en peluquería, las mujeres, y al salir y dar unos pasos de la peluquería, sin tu paraguas cae un tremendo aguacero? Dice también una jocosa, dice que cuando tu paleta de payaso te sale con carita triste. Todas estas cosas son situaciones difíciles, problemas de la vida, pero no son tan divertidos como los problemas que tú y yo afrontamos. Esto que encontré en el Face suena divertido, ¿verdad? Pero en la vida cotidiana los problemas no son tan divertidos. Tú puedes estar enfrentando problemas familiares, matrimoniales, con tus hijos, con la vocación, con tu trabajo, con las finanzas, con drogas, con adicciones de todo tipo. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo lidiar yo con todas estas situaciones? ¿Cómo puedo lidiar con estos problemas que se me presentan a diario? No son divertidos, me hacen llorar, me desesperan. Y el libro de Santiago nos habla de esta realidad. Nos da la respuesta a estas verdades. Encontré una poesía que me llamó la atención. Yo no soy poeta ni tampoco la puedo expresar como la expresaría un poeta, pero la voy a leer para ti. Y dice la poesía así: fue un dolor el que llamó a mi puerta y dijo que había venido para quedarse. Y aunque no le daría la bienvenida y le pedía que se fuera, ella entró. Y como mi propia sombra, ella me siguió. Y como una espada punzante me atormentó. En ningún momento fui un hombre libre. Esa poesía describe la realidad de un alma miserable golpeada por las adversidades. Esta poesía nos muestra nuestra realidad. Es una descripción de cada uno de los que estamos aquí. Muchos de nosotros aquí hoy estamos magullados. ¿Sabes? Cuando la fruta se cae y se golpea un poco, o cuando tú te golpeas, los médicos dicen que te sale un hematoma, un moretón. Y en lo coloquial dicen, le salió un chichón. Pero la realidad es esa, que estamos magullados, tenemos contusiones por problemas psicológicos fuera de nosotros, tenemos problemas internos, dolores, enfermedades físicas que nos abruman, traumas emocionales, no sabemos tratarnos los unos a los otros y eso afecta nuestras relaciones. Estamos afrontando de pronto o padeciendo la pérdida de un ser querido, enfrentas traumas emocionales con tu pareja, estrés en tus relaciones, dudas espirituales en tu vida, conflictos matrimoniales, y tienes todas estas magulladuras. Tienes problemas financieros, decepciones amorosas, decepciones con el trabajo, decepciones en el hogar, con tus hijos. Y tienes todas estas situaciones que te abruman y te atormentan. Y son experiencias de la vida que vivimos en lo cotidiano. Y el problema a afrontar estas dificultades lo encontramos el día de hoy en el texto. Y nos está diciendo el texto que los cristianos no estamos exentos de tener problemas.
Y nos está diciendo el texto en el versículo 2, y quiero que usted me vaya siguiendo con su escritura, que la tiene ahí abierta, con su celo Biblia, si la tiene en el celular, y vaya al versículo 2 y mira lo que dice. Versículo 2. Santiago usa cuidadosamente las palabras: os halléis en diversas pruebas. No dice si por casualidad y razones del destino te viene una situación difícil que tú dices, oh, ¿de dónde salió esto? Me estrellé el dedo pequeño con una esquina de la casa. ¿Por qué me pasó? No, él te está diciendo, os halléis en diversas pruebas. Él te está diciendo que van a ¿qué? Van a venir todo el tiempo esas pruebas. Y entonces él habla de que esas pruebas son muchas pruebas. El versículo 2, las pruebas se presentan en diferentes formas, pero siempre se presentan. Y Santiago no está solo en ese pensamiento, ¿sabes? Santiago nos recuerda lo que la Escritura dice en otros lugares. Por ejemplo, David nos dice en el Salmo 34, 19, compartiendo el pensamiento que Santiago expresa: muchas son las aflicciones de los justos. Y sigue diciendo la Escritura en Job 14:1, el hombre nacido de mujer es de pocos días y está lleno de problemas. Y el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 de Corintios, versículo 4, 8 y 9, parafraseando lo que dice el texto, nos dice que el cristiano está atribulado en todo, en apuros, perseguido, derribado. Usted conoce el texto y sabe que le está diciendo eso a ¿quiénes? A creyentes como nosotros. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Entonces los problemas son comunes en la vida del cristiano, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Y hago la pregunta, ¿quién de los que estamos aquí no tiene problemas? Levante la mano. De pronto algunos así que... ¿Cómo? ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Todos tenemos problemas, problemáticas. Pero lo que el texto nos va a enseñar hoy es cómo nosotros afrontamos esas problemáticas que se nos presentan a diario. Él nos muestra cómo responder, cómo tiene que responder el cristiano ante sus problemas. Y esto me llevó a pensar lo que dice el versículo 2. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está diciéndole Santiago a quiénes? Cristianos del primer siglo. ¿Cómo vivían esos cristianos en el primer siglo? Suena diferente, ¿verdad? Cristianos del primer siglo, tienes que vivir con gozo cuando estés en diversas pruebas. ¿Cómo vivían esos cristianos? Encontramos que los cristianos del primer siglo, que estaban en la iglesia de Jerusalén, eran odiados por los gentiles y los romanos por ser judíos cristianos. Y encontramos también que esos judíos cristianos eran odiados por los judíos porque eran cristianos. Y entonces, ¿qué hicieron? Los sacaron de donde ellos vivían. ¿Dónde se encontraban ellos? En Jerusalén. Y los mandaron a otros lugares. Los perseguían. Y entonces ellos dicen que se dispersaron por el mundo antiguo, conocido, y dice que se establecieron en varias ciudades alrededor de la cuenca del Mediterráneo.
Muchos de estos judíos se vieron obligados a abandonar sus hogares, sus familiares, sus trabajos, sus amistades, porque eran perseguidos. Y esto me llevó a pensar en las personas en nuestro país que son desplazadas por la violencia. Llega un ampón y te dice, te voy a matar, vete de tu casa y te tienes que ir, mañana no te quiero ver aquí. Y esa persona abandona todo lo que tiene, se saca lo que puede agarrar y se va. También me recordó a mis hermanos venezolanos que fueron echados de su lugar de residencia por un mal gobierno. Y entonces la pregunta es, Santiago comienza su carta diciéndole a esas personas que están padeciendo una situación difícil de que abandonen todo y váyanse de ahí. Les dice, ese desplazamiento, esa situación difícil, afróntala con alegría. Afróntala con alegría, con pura alegría. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo afronto mi situación difícil con alegría? Cuando tú ves que tus sueños son vueltos nada, que alguien coge esa hoja que tú pintaste y la arruga o la rompe y la tira a la basura o la pisa. Cuando tú pierdes tu trabajo, cuando descubres que tu hijo consume drogas, cuando tienes pocos recursos, cuando recuerdas un abuso sexual, cuando pierdes toda por la violencia, cuando eres maltratado o maltratada en secreto por tu cónyuge. ¿Cómo afrontas esa situación con pura alegría? ¿Cómo puedes responder honestamente tú como creyente ante esa situación adversa con pura alegría? Y Santiago responde a esa pregunta en los versículos siguientes. Y en este pasaje nos responde esas preguntas. Y él dice que tú puedes responder a tus aflicciones con alegría. ¿Y tú quieres saber cómo? Parece que no quieren. ¿Quieren saber cómo? Seguro. Seguro que quieren saber. Si quieres lo dejamos para el otro domingo. ¿Quieres saber cómo afrontas estas situaciones difíciles en tu vida? Santiago te dice, quédate conmigo, enfócate en el texto. Si no te gusta mi voz, no importa, enfócate en el texto. Si no te gusta el ambiente, el clima, no importa, enfócate en el texto. Si no te gusta porque se mete el ruido, no importa, enfócate en lo que dice el texto. Y quiero que vayas al texto, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 del libro de Santiago nos dice cómo afrontar esas pruebas. Y la realidad es esta, que las pruebas o situaciones difíciles en nuestra vida tienen un propósito divino. Las pruebas o situaciones que tú afrontas en tu realidad, esos problemas que tú tienes diarios, tienen un propósito divino. Y tienes que mentalizar eso para comprender esta gran verdad. Serás inmensamente ayudado por el Espíritu Santo cuando tú comprendes esta realidad. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Considere pura alegría, mis hermanos, cada vez que enfrentan pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de su fe desarrolla la perseverancia. Y usted dice, pero allá dice perseverancia y acá dice paciencia. Sí, la perseverancia. Me enfoqué en esa palabra y la busqué en el griego.
Y en el griego viene de un término que se nombra upomeno y da la idea de resistencia alegre o esperanzadora, constancia, perdurable, paciencia, continuidad de paciente, espera. Y entonces esta palabra da la idea o significa literalmente permanecer bajo. Y es lo que hoy comúnmente o modernamente llamaríamos poder de permanencia. Es la capacidad de mantenerse allí aun cuando hay problemas o situaciones en la superficie. Tú estás aferrado, firme y constante. Es lo que nos está diciendo el texto. Si alguna vez vas a ser fiel en mantener tus votos matrimoniales, necesitas perseverancia. Los que se van a casar, o los que se quieren casar, o los que están casados. Si quieres criar hijos obedientes, tienes que tener poder de perseverancia. Si tienes que cuidar padres ancianos con alguna enfermedad, tienes que tener poder de perseverancia. Si quieres mantener tu vocación a la cual el Señor te ha llamado, tienes que tener perseverancia. Si quieres crecer en tu capacidad de perseverancia, tienes que observar cuidadosamente lo que Santiago nos está diciendo en el texto. Versículo 3, mira lo que dice. La prueba de su fe nos habla de la prueba de su fe. Muchas veces nosotros vemos las situaciones difíciles en nuestra vida como algo negativo. Recuerdo a alguien, un amigo que nosotros tenemos, él hace muchos años ya no está en la iglesia con nosotros, está en Santa Marta. Él tocaba batería en la iglesia y siempre decía, no, Fride, yo sí estoy salado. Y uno le decía, ¿pero por qué? Porque mira, decía cosas como, salí, la moto me la quitó la policía. Salí en la moto que tenía y la moto me la quitó la policía. Perdí el trabajo. Voy a donde mi novia me echó. Y me atracaron para más piedra. Entonces, estoy salado. Él decía, estoy salado. ¿Qué me está pasando? Y entonces veía eso como algo negativo. ¿Cuántas veces tú ves los problemas y las situaciones difíciles que enfrentas a diario, lo ves como algo positivo? Por lo general lo vemos como algo negativo. Algo negativo, algo que no nos gusta afrontar. Y entonces dice el versículo 3 que la prueba de su fe, las muchas pruebas que nosotros llevamos o que vienen a nuestra vida, no las podemos ver como algo negativo, debemos verlas como los extraños mensajeros que Dios manda. ¿Y sabes cuándo nos manda Dios esos extraños mensajeros? Todo el tiempo. Y son pruebas, dificultades, situaciones que no nos gusta afrontar. Y Él los manda con un propósito a nuestras vidas. Tienes que recibirlas como amigos. Esos extraños mensajeros de Dios, tienes que recibirlos como amigos, tienes que recibirlos con alegría, porque nos van a enseñar algo de gran valor para nuestro crecimiento como cristianos. Hay un erudito que me gustó la traducción que él hace de la escritura de esa porción de la palabra, versículos 2 y 3, y dice: cuando todo tipo de pruebas y tentaciones se amontonen en sus vidas, mis hermanos, no se ofendan, no los trates como intrusos, sino dale la bienvenida como amigos. Date cuenta de que vienen a poner a prueba tu fe y a producir en ti la calidad de la resistencia. Las pruebas y dificultades en tu vida nunca buscan destruirte. Lo primero que nosotros pensamos es que nos quieren destruir. Y ellas no nos quieren destruir, quieren fortalecer
nuestra fe. Y esto me llevó a recordar algo con una deportista de nosotros, de aquí de Colombia, que se llama Mariana Pajón. Muchos la recuerdan como la hormiga atómica, le dicen o le decían a ella. Esta joven comenzó en el bicicross a edad muy temprana, dice que desde los 3 años, y siendo ya de 6 años comenzó a competir, pero no había una competencia especial para ella porque era mujer. Entonces le tocaba competir con niños, y estos niños cuando competía la empujaban. Como era mujer, la tumbaban. ¿Y ella qué hacía? Dice que a pesar de que sufrió miles de lesiones, raspones y toda clase de magulladuras por las situaciones que vivió, siempre recogía su bicicleta y se volvía a montar. Y esta joven nos ha dado, al país le ha dado varios premios, varias medallas a nivel internacional. Entonces, ¿ella qué tenía? Poder de perseverancia. Poder de perseverancia. Cuando te das cuenta que Dios permite esas pruebas y situaciones dolorosas y difíciles en tu vida con un propósito eterno, puedes quedarte allí, quedarte con Él porque Él está contigo, porque Él te da perseverancia para que puedas afrontar la prueba, para que tu fe sea fortalecida y para que desarrolles más perseverancia. Pero la perseverancia no es el estándar que Santiago está persiguiendo en lo que nos está diciendo. Mira las otras cosas interesantes que Dios nos da en medio de las situaciones difíciles. Y Dios en medio de las situaciones difíciles, las pruebas, desarrolla nuestra madurez cristiana. Versículo 4, vaya a su Biblia. Voy a leerlo en la versión del erudito que encontré, que me llamó la atención. Dice: la perseverancia debe terminar su trabajo para que pueda ser maduro y completo sin faltarte absolutamente nada. Y entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros los creyentes? Glorificar a Dios y gozar de Él y sus beneficios para siempre. Pero el Señor, en medio de la situación de nuestra vida, nos madura a través de estas situaciones. Dios madura nuestra fe a través de estas situaciones dolorosas que presentamos o vivimos a diario. Y entonces el Señor nos hace maduros, y eso nos lleva a pensar los textos que hablan acerca de Cristo, que dicen que nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y eso significa ¿qué? Madurez. Entonces, Dios va a fortalecer nuestra fe por medio de las dificultades. Dios va a fortalecer nuestra fe y va a darnos perseverancia para madurarnos espiritualmente. Una persona que tiene toda la gracia de la vida cristiana trabajará profundamente y duramente en medio de sus situaciones difíciles. Muchas veces, como nosotros afrontamos las situaciones difíciles, no es como nos dice Santiago. Las miramos como enemigos, no queremos pasar por situaciones difíciles o dolorosas porque no nos gustan y tratamos de hacerles el quite. Tratamos de llegar al punto por otro lado. Pero la realidad es esta: el Señor es soberano, y si no pasamos por el crisol con una disposición, Él nos hace pasar, así sea arrastrado. Entonces, cuando nosotros tenemos un carácter cristiano formado y fuerte, podemos responder a estas
preguntas dolorosas de algunos hermanos. Voy a tomar dos de algunos hermanos que conozco que me dieron estas grandes enseñanzas. Una madre cuyo hijo murió pequeño, ella me mostró con su respuesta esa perseverancia. Dice: tú diste y quitaste, bendecido sea tu nombre. El padre que llega a su casa y dice: me acaban de botar del trabajo. Y llega a su casa y reúne a su familia. Y dice: agradezcamos a Dios por esta oportunidad de confiar en Él porque Él nos cuida. Un joven también, joven creyente, da esa convicción cuando sus amigos o compañeros quieren llevarlo por situaciones que no son moralmente correctas y que renuncian o hacen pisotear la obra de Cristo, y él, a pesar de que los demás lo van a ver como un gusano miserable porque no hace lo que ellos hacen, se mantiene firme a las normas que Dios estableció en su palabra y dice: no voy a pesar de que me sienta como un gusano y que sea rechazado por todos mis compañeros, tengo principios bíblicos y me mantengo en ellos. Existe esta maravillosa realidad de la madurez como creyentes, y el Señor nos las da y nos da las oportunidades a diario en medio de las situaciones difíciles que afrontamos. En medio de la situación más insignificante, que no tengo para el bus y me toca caminar para ir al punto X, ya sea a la iglesia o al trabajo o a la cita médica, el Señor está actuando ahí. Que no tengo para almorzar, el Señor está actuando ahí. En esas situaciones pequeñas y difíciles y dolorosas, Dios está actuando y lo está haciendo con un propósito eterno para que tu fe sea fortalecida y para que crees poder de resistencia, de constancia. Entonces, en lugar de evitar los dolores y las situaciones difíciles, no, yo no me involucro en el ministerio ese porque después hay un chisme y una cuestión. No, yo allá no me meto. En vez de evitar esas situaciones, involúcrate. Nosotros no somos ositos de peluche. Todos los que estamos aquí no somos perfectos. Tenemos problemas, somos problemas, no nos gustamos entre nosotros, algunos, y algunos parecen piedras de pedernal. Cuando tú las chocas, ¿qué hacen? Botan chispas. Y el Señor nos puso aquí con un propósito. Y el propósito es darle la gloria a Él. Y el propósito es ser fortalecidos y madurar en medio de esas situaciones difíciles que vamos a afrontar, ya sea entre nosotros o afuera de aquí. Y ten siempre presente esto. Esto no te va a acontecer así como el cuento o la película de Aladín. Oh, qué sorpresa. No, eso va a venir. Y va a venir constantemente, y el Señor te va a bombardear constantemente con estas cosas para que tu fe sea fortalecida. Y entonces debes responder a tus problemas, ¿sabes cómo? Con oración. Y tú me dirás: ya eso lo sé, es que yo oro. Pero seamos sinceros, cuando usted tiene un chicharrón, un problema, una dificultad, usted dice que ora, ¿verdad? Y de pronto hasta ora fervientemente un rezo. Ay, Señor, están botando gente en la empresa, que no me toque. Señor, está pasando esta situación en la casa. Haces un rezo porque te vino la adversidad o la situación, pero no es de corazón.
Y entonces el texto bíblico del 5 al 11 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Y vamos a ver el contexto de ese versículo 5 en los versículos 2 y 4. Santiago dice que si estás en medio de tus pruebas y estás viviendo esa situación difícil, tienes que afrontarla con sabiduría y con alegría. Pero la realidad o la actitud correcta sería que tú quieres saber qué quiere Dios con esa situación difícil en tu vida. Entonces, cuando tú oras con fe, le pides a Dios que te muestre cuál es el propósito de Él con esa realidad que estás viviendo. Y Él te va a dar la sabiduría, el entendimiento para que tú actúes correctamente. Si no tienes una idea de cómo vivir con tus pruebas, decepciones, dificultades, pregúntale a Dios y Él te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y Santiago continúa dándonos esta verdad y diciéndonos cómo debemos pedir a Dios en oración. Si alguno segundo dice, debes orar con fe. Santiago escribe en los versículos 6 y 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues el tal que haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces habla del hombre de doble ánimo, que dice que es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando estás en medio de la prueba, debes pedirle a Dios sabiduría. Pero cuando estás en medio de la prueba, tú oras, Señor, ayúdame y tal, mira que tengo que pagar el recibo del gas y no tengo la plata. Lloraste. Y sabes, voy a llamar paga diario. Voy a llamar fulanito de tal, voy a hacer préstamo en tal parte y tal. Tienes la tarjeta ocupada y voy a utilizarla para pagar. Y estás actuando con sabiduría. ¿Dios te está hablando o estás actuando insensatamente? No estás pidiéndole a Dios que te dé dirección en medio de la situación. Y esto me lleva a recordar un texto que escribió un creyente, un zapatero, un texto que se llama El progreso del peregrino. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo han leído? John Bunyan escribió ese libro. Y él nos habla del inconstante y dice lo siguiente, él habla de un cristiano, yendo en ambos sentidos, quiere servir a Dios pero no lo hace. Él está dispuesto a Dios pero no está tan seguro. Quiere ver a Dios obrar en su vida pero no quiere que le cueste, que le duela. Él va y viene, con una mente quiere servir a Dios pero con la otra no está tan seguro. Este tipo de persona no recibirá nada de Dios. Entonces, una persona de doble ánimo, podemos poner un estudiante, le interesa el tema que están dando, compromiso total. Tremendo tema, en ese lugar están enseñando compromiso total. Voy a ir, me interesa. Pero no quiere comprometerse a hacer las tareas, no quiere comprometerse a asistir 2 horas, no quiere comprometerse a estar ahí. Simplemente le interesó el título, pero no tiene deseos de comprometerse y esforzarse. No está seguro que realmente quiere comprometerse totalmente. Versículos 9 y 11, Santiago nos da 2 ilustraciones prácticas de personas que han aprendido a orar con fe. Uno es un ejemplo de un hombre pobre que carece de dinero y de fortuna y de todas esas cosas. Y el segundo es un ejemplo de un hombre rico que pierde dinero. La primera ilustración de un hombre pobre se encuentra en el versículo 9. El hermano que es humilde
gloríese en su exaltación. Dice que el hombre pobre debe gloriarse en su situación particular, porque entiende que Dios es quien lo sostiene y le provee. Y esto me lleva a otro texto bíblico que encontramos en la Escritura. ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo dice que él sabía vivir en la abundancia, pero también sabía vivir, parafraseado, en la escasez. ¿Y se gloriaba en quién? En Cristo. ¿Se sentía gozoso en quién? En Cristo Jesús. Y entonces encontramos esta realidad que Santiago está diciendo en Pablo acá, y uno, wow, tremendo lo que el Señor está diciéndonos a nosotros hoy. Tú que estás pasando dificultades y pruebas de todo tipo, pruebas que ni siquiera conoce el que tienes al lado, así sea tu pareja. ¿Sí? Solamente las conoce Dios y estás viviendo esas situaciones y el Señor te está diciendo, mira, lidia con esto de esta manera. Y entonces ese hombre del ejemplo dice que se gloría en medio de su situación difícil. Y también habla del rico. El hombre pobre aprende a través de su pobreza, en su alto estado en Cristo, en el hecho de que las riquezas reales no se encuentran en lo material, sino se encuentran en Cristo Jesús. Y eso me lleva a recordar otro texto que habla acerca de las riquezas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas, dice el Señor. Y entonces encuentra también a un hombre rico que, como todo en esta vida, puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy puedes tener mucho dinero y mañana ese dinero que tenías en el banco quebró y nada más lo tenías ahí. No tenías ni debajo del colchón y quedaste sin nada. ¿Y qué vas a hacer? No, y el banco no tiene con qué responderte porque está embargado y todo lo demás es para pagar y no te van a pagar. Y si acaso te pagan, te dan una esquila de algo. Entonces esas cosas se pueden perder y el texto nos lo está diciendo, así como la flor de la hierba se marchita con el sol. El hombre rico puede aprender que un hombre no confía en el dinero ni deposita su confianza en un fantasma, sino en Cristo Jesús, que es seguro. Porque las riquezas se pueden perder y se pueden quitar, pero la vida eterna no. Y entonces nosotros aprendemos a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas y dificultades. Aprendemos a ser fortalecidos en la fe, a caminar en el Señor, a tener alegría, profunda alegría, genuina alegría cuando estamos en las situaciones difíciles, porque no estamos solos, estamos con Cristo. Las circunstancias adversas en tu vida van a venir. De donde tú menos te imaginas te van a llegar. De donde tú menos esperas van a venir. La forma como tú respondas a esas situaciones va a definir lo que tú has creído en la Escritura. Si nosotros vemos las pruebas y dificultades como Santiago nos muestra, como amigos, como mensajeros de Dios que no esperábamos y las recibimos como amigos, el Señor fortalece nuestra fe, nos da resistencia y podemos nosotros con ese conocimiento glorificarle y podemos ayudar a otro que está pasando por esa misma situación. Cuando te sometes a pruebas y respondes a ellas confiando en Dios y perseverando en tu fe, recibirás la corona de vida que Dios te dará, una calidad de vida que nunca podrás tener de otra manera, ni con riquezas, ni tratando de sacarles el quite a las situaciones difíciles. Solamente la da Cristo.
Y Cristo nos habla de esa corona en la antigüedad, era un símbolo de alegría, de victoria. La corona que Cristo nos da es de alegría, de victoria, porque venció la muerte en la cruz y porque nos dio vida eterna. Y también el Señor nos dice, cuando oramos, nos dice que Él nos da una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. No entiendes, no comprendes la situación adversa, pero si tú te enfocas y es recibida de la manera como Santiago nos está mostrando, nos va a dar una paz que nuestro entendimiento no entiende y que produce alegría y gozo en medio de la situación. Y podemos ver ahí retratado a Pablo. Te pregunto, ¿Pablo qué sufrió? ¿Qué padeció? ¿Recuerdas? ¿Puedes decirme? Lo apedrearon, lo metieron preso. ¿Qué más le hicieron a Pablo? Lo azotaron. Más uno. ¿Qué más le hicieron a Pablo? Naufragó. ¿Qué más le hicieron a Pablo? Lo asesinaron. Y Pablo, en medio de la situación difícil, escribía diciéndonos: sé vivir con holgura y sé vivir con escasez. Y lo hacía con alegría. Y nos lo decía a nosotros, y Santiago lo escribía a los judíos que fueron dispersados, y a nosotros hoy que tenemos situaciones difíciles nos está diciendo: hey, conténtate en el Señor, pon tu mirada en Cristo y no te dejes abatir por las situaciones difíciles. Cristo es la solución y es donde nos tenemos que enfocar, no en el problema. El problema es un medio para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer a la estatura de su Hijo. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.